De qual céu mais você vem? En los próximos minutos os voy a intentar resumir por qué la SLT es una buena opción, una buena primera opción en el tratamiento de nuestros pacientes de glaucoma. Y no lo es solo para mí, sino que así viene recogido en la guía tanto de Reino Unido como en las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma para el tratamiento de primera línea de pacientes con hipertensión ocular y con glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, que de entre todos sus factores de riesgo quiero destacar dos principalmente, la edad y la presión intraocular, porque mientras más mayores seamos y mayor sea nuestra presión intraocular basal, mayor riesgo vamos a tener tanto de desarrollar glaucoma como que de nuestro glaucoma progrese. Y además sabemos que cuando diagnosticamos a alguien de hipertensión ocular o de glaucoma, esa persona va a tener una esperanza de vida larga. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que pensar en esa persona a corto, a medio y a largo plazo. Los diferentes estudios nos han mostrado que para conseguir la presión objetivo va a ser necesario utilizar 2 o más fármacos en un número importante de pacientes. Y además, como decíamos, estos pacientes van a ser añosos y van a tener más dificultades para ponerse las gotas. ¿Y a qué conlleva todo esto? Pues que va a haber tasas de falta de cumplimiento de hasta el 70%. Entonces, ya ni que sea para conseguir mejor adherencia al tratamiento, el cambio en la mentalidad y poner el láser en el primer escalón terapéutico tendría sentido, pero como veremos a continuación, y os hago un pequeño spoiler, es que además parece que controla mejor la enfermedad. Todo esto viene suscitado de este estudio, del estudio Light, que no voy a entrar mucho en detalle porque a continuación el profesor Martínez de la Casa nos hablará de él, pero que ha venido a cambiar nuestra forma de entender el tratamiento del glaucoma, ¿no? En este estudio lo que hicieron brevemente fue comparar, o sea, iniciar tratamiento y comparar qué pasaba si empezábamos con gotas y qué pasaba si empezábamos con tratamiento láser. Y a modo de resumen, tras 3 años de seguimiento, el 74% de los pacientes que habían recibido láser seguían sin tratamiento hipotensor. Y además, el brazo que había sido tratado con la SLT tenía mejor control de la tensión, mejor control de la enfermedad, menor progresión, menor necesidad de escalada terapéutica y menor necesidad de cirugía. Se hizo una revisión a los 6 años de los pacientes que habían sido incluidos en el estudio Light y se constató que se mantenían los mismos resultados. Había menor tasa de progresión y menor necesidad tanto de cirugía de glaucoma como de cirugía de catarata. Y de todos los resultados que podemos analizar de este estudio, del estudio Light, hay 2 cosas que quiero remarcar ahora a modo de conclusión para meditar, me gusta decir a mí, ¿no? Y es que si analizamos los datos, vemos que la presión intraocular en aquellos pacientes que recibían gotas era menor, pero los pacientes que habían recibido SLT progresaban menos y al final nosotros, aunque siempre hablamos de la presión intraocular, lo que buscamos es que nuestros pacientes no progresen. ¿Y esto por qué lo quiero resaltar aquí? Porque nos obliga a tener un cambio de mentalidad, ¿no? Y a lo mejor en estos pacientes podemos hacer una revisión al alta de la presión objetivo, porque progresan menos. Y por otra parte, como os decía, hay menos necesidad de cirugía. Y como hablábamos al principio, la esperanza de vida de estos pacientes es a largo plazo. Entonces, si hacemos SLT en primer lugar, es posible que retrasemos o incluso evitemos una cirugía filtrante de glaucoma en el futuro. ¿Y cómo funciona SLT? Pues para entender cómo funciona la SLT a nivel terapéutico tenemos que entender brevemente cómo funciona la malla trabecular. Y como no sé si aquí todos somos personas de glaucoma o no, voy a dar 2 pinceladas básicas para recordar, ¿no? Que la vía principal de regulación de la tensión ocular es la vía trabecular. En esta vía sabemos que la tensión va a controlarse por la cantidad de humor acuoso que pasa a la cámara anterior a través de la malla trabecular hasta el canal de Schlemm y de aquí al plexo venoso. Y es la malla trabecular la que regula todo este proceso de drenaje. Es una estructura fenestrada, compleja, tridimensional, en la que vamos a tener células de la malla trabecular embebidas en una matriz extracelular. Y estas células son especialmente importantes porque tienen unas características únicas, y es que su comportamiento, como podéis ver aquí, va a depender de en qué lugar de la malla trabecular nos encontremos y va a tener diferentes funciones. Y es que además estas células son las responsables de mandar la señal de que la tensión está muy alta, gracias a que tienen esta capacidad de mecanotransducción a nivel de la malla de la zona yuxtacanalicular. Entonces,
Estas células responden al estiramiento y a la deformación y van a contraer el músculo ciliar, que sabemos que se ancla en el canal de Schlem y al contraerse disminuye la resistencia, pero también va a actuar sobre las células de la malla trabecular que tienen capacidad contráctil, que son miofibroblastos, al relajarlos. Además, estas células tienen capacidad de secretar proteínas que remodelan la matriz extracelular y propiedades adaptativas que van a facilitar cambios rápidos en el volumen. Entonces, cuando damos láser, el láser actúa sobre estas células y va a producir mecanismos celulares que van a acelerar la división celular y mecanismos bioquímicos que van a alterar la estructura de la matriz extracelular, y todo esto lleva a un aumento del flujo de salida. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque algo que sabíamos es que la SLT, la función podía variar entre el 70 y el 90%, pero se veía que era mejor cuanto antes hacíamos el tratamiento, cuanto antes en la enfermedad lo hacíamos. Y es porque estas células están menos enfermas y son más proclives a responder al tratamiento con láser. Otra cosa importante que quiero remarcar aquí es que el efecto no es eterno, es decir, va perdiendo efecto según pasa, pero se puede y se debe repetir porque con el estudio LIGHT se ha demostrado que aumenta la supervivencia del tratamiento. Y ya para terminar, quería contaros los resultados que estoy teniendo yo en la clínica. Empecé a utilizar el Lumenis Digital Duet en marzo del 2024 y os voy a contar los pacientes que hice hasta febrero de este año, porque así al menos tenemos 6 meses de seguimiento. Son 148 ojos que he tratado tanto de primera línea como tratamiento coadyuvante. La pio basal media es de 19 con 1,42 fármacos y vemos que tanto a los 6 meses como a los 12 meses hay una reducción de en torno a un 17% de la tensión y una reducción de fármacos de un 44,36%. ¿Qué ocurre si analizamos a los pacientes naïf, a los pacientes tratados de primera línea, que también he incluido a los pacientes que estaban con un fármaco porque se los quería quitar? Pues a los naïf, que venían vírgenes, digamos, la tensión basal era del 22% y vemos que hay una reducción de la tensión a 6 meses y al año de en torno al 30% y siguen sin gotas. Y los pacientes que venían con un fármaco vemos que la tensión se mantiene más o menos estable, en torno a 16, y que sí que hemos conseguido la reducción de un 80% de los fármacos. Únicamente 6 de 37 ojos están con fármacos y eran pacientes con presiones basales más altas o con estadios de la enfermedad más avanzados. Y ya para terminar, tres mensajes que me gustaría que os llevaréis a la consulta, ¿no? Que la SLT es muy buena opción como primera línea de tratamiento, pero que también sirve de manera coadyuvante, que no debemos tratar solo la presión intraocular, son pacientes con una enfermedad crónica y una esperanza de vida larga y que tenemos que facilitar el tratamiento crónico y buscar siempre intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.